¿Estamos, Ale? Estamos, adelante. Bien. Buenas noches para todos y todas, así haciendo honor al tiempo, como nos dijo Ale, porque realmente ya queremos escucharle a Katia. Damos la bienvenida a todas y a todos a este espacio que se denomina un ciclo virtual de debates sobre el trabajo social contemporáneo, que se propone ante la necesidad de analizar aquellos fenómenos que están relacionados a la desigualdad desde la mirada del trabajo social y avanzar así hacia debates sólidos, hacia debates académicos y además comprometidos. Así que celebro y felicito al equipo de trabajo social que se lanza a la realización de este ciclo virtual de debates. Desde nuestra facultad, desde la FAXO, propiciamos la generación del abordaje científico, del abordaje crítico, además humanista, y la difusión de todos los conocimientos. Eh, ¿Hola? Sí, adelante. Ya. Decía que desde la FAXO propiciamos la generación del abordaje científico, crítico, la difusión de los conocimientos que están orientados a desnaturalizar esa sociedad, a poder conocerla profundamente, pero también hacia la transformación, estableciendo propuestas hacia la transformación de la sociedad, teniendo eso como horizonte, y a la justicia social. Entonces, este ciclo es una invitación al análisis reflexivo desde el social y poder identificar, tener un panorama tanto local como regional, así como reconocer tempranamente aquellas consecuencias futuras ante estas problemáticas. Gracias a la compañera Katia Marro, realmente agradecida por haber aceptado esta invitación, una profesional tan reconocida en el ámbito. Es un honor tenerte con nosotros, con nosotras acá para compartir este espacio, y muchas gracias a todos y a todas por unirse. Gracias, Ale. Un abrazo para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias a la encargada de despacho, Ada Vera Rojas, por dar las palabras de bienvenida, dando así inicio a este segundo momento que estuvimos preparando desde la Dirección de Trabajo Social. Bueno, sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Alejandra Garay Báez. Actualmente soy directora de la carrera de Trabajo Social y me gustaría iniciar esta conversación comentándoles que esta iniciativa nació a partir de la necesidad de debatir y analizar los fenómenos en torno a la desigualdad social y a sus consecuencias en la reproducción material y social en la vida. Desde la carrera de Trabajo Social creemos importante este tipo de espacios, ya que el debate contribuye al desarrollo conceptual y a la praxis del ejercicio profesional en trabajo social. Me gustaría aprovechar también este momento, un ratito voy a darle entrada a algunas personas que me están solicitando entrar también. Perdón, un ratito. Me gustaría comentarles, agradecer en este caso, aprovechar la ocasión para agradecerles a todo el equipo de trabajo social que estuvo involucrado en esta organización, especialmente a las coordinadoras y coordinadores. Está con nosotros el profesor Aldo López, también está con nosotros la colega coordinadora Liliana Ortiz. Por ahí también le he visto a la colega Celeste Budín, me pareció verle también. También a Cintia Miranda, que está ahí acompañando de cerca a la Secretaría. Por supuesto, agradecemos también la, el aporte para la realización de este encuentro a la querida colega Estela García y a los colegas que están presentes acompañándonos, a estudiantes de la carrera también. Muchas gracias.
Bien, la propuesta básicamente es dar un espacio de exposición a la doctora Katia Marro. Luego proponemos un espacio de intercambio entre preguntas y respuestas que va a estar a cargo del profesor Aldo López. Para ello le rogamos que por favor coloquen sus preguntas en el chat, ¿sí? No podemos habilitar el micrófono lamentablemente por temas organizativos, ya que estamos siendo bastantes en la reunión. Entonces pueden aprovechar y tomar apuntes, y en el espacio de preguntas y respuestas la doctora Katia estará respondiendo las preguntas. Bien, ¿quién es Katia Marro, que nos acompaña hoy? Brevemente voy a pasar a describirla. Voy a leer en breve su currículum. Ella es licenciada en Trabajo Social, también es máster en Trabajo Social y es doctora en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ella nos va a estar exponiendo un tema vinculado a un fenómeno, al fenómeno social sobre extractivismo, violencia patriarcal y trabajo social. Un tema sumamente relevante para la universidad en este sentido. Y sin más preámbulos, te doy la palabra, Katia. Adelante. Buenas noches a todas, a todos, colegas, comisión organizadora, estudiantes. Quería agradecerles por la invitación. Es una honra estar aquí. Espero que me escuchen. Le decía a Alejandra que hay un show de rock atrás de casa, entonces por eso me puse el phone de oído. Espero que no haya tanto ruido. Es una honra enorme estar aquí compartiendo esta noche con ustedes, intercambiando una serie de hipótesis de trabajo, hipótesis de interpretación. Decía también a las colegas que vivo en Río das Ostras, que es el interior del estado de Río de Janeiro, al lado de una ciudad que se llama Macaé, que es de donde viene aproximadamente el 85% del petróleo explotado por Brasil y exportado inclusive, y es sin dudas, por ser un territorio extractivista, es un territorio de sufrimiento emblemático para las mujeres. Entonces, a pesar de mi tema de investigación y de extensión universitaria ser las luchas sociales, la violencia patriarcal, desde que llegué a vivir en esta ciudad hace unos aproximadamente 10 años atrás, 12 ya, la violencia patriarcal se tornó un tema que nos desvelaba, ¿no? Y estoy dando una materia, hace unos 2 años empecé a dar esta materia, entonces cuando Estela me contactó para invitarme y bueno, y trajo un poco las preocupaciones en torno a las luchas feministas, en torno a los debates de género, le propuse este recorte para nuestro debate de hoy. Voy a proyectar un material, les voy a pedir que en caso de que no lo vean o pase algo me avisen, porque cuando empiezo a proyectar el material no los dejo de ver, digamos. Entonces, ¿está apareciendo el material? Se ve súper bien, Katia. Ok, cualquier cosa me avisan. Entonces, ese es el tema que nos convoca. Me voy a concentrar a trabajar esos temas, inicialmente delimitando un poco teóricamente desde dónde comprender la violencia, y es una delimitación teórica que vino gracias a una serie de claves de análisis que fueron abiertas en la última década, diría, por las luchas feministas. O sea, hoy estamos haciendo estas reflexiones teóricas gracias a que las luchas de las mujeres, sobre todo las luchas de las mujeres en América Latina, fueron colocando los dedos en estas heridas y por tanto trayendo estas preocupaciones para el debate teórico, y que aún me parece son preocupaciones como muy recientes para el trabajo social, ¿no? Necesitamos apropiarnos más de ellas. Comienzo el debate con una foto de Marielle Franco. Marielle Franco fue una concejal, mujer negra, LGBT, por el Partido Socialismo y Libertad. Marielle fue asesinada en el 2018 por las fuerzas neofascistas que gobiernan este país, y su asesinato es expresión justamente de un feminicidio político, podríamos decir, que es una de las formas de la violencia que quería
discutir hoy. Entonces empezamos recordando y honrando las semillas que esa mujer grandiosa plantó. Quiero empezar con algunas preguntas que me parece que son importantes, que son preguntas que tienen que ver con el significado de las luchas feministas, de las luchas de las mujeres. Y la primera tiene que ver con pensar por qué a lo largo de la historia del capitalismo es tan necesario subyugar y dominar a las mujeres, cuáles son las causas que explican un poco esas amarras estructurales contra las mujeres, qué significado tiene para esta sociedad controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, cuál es el potencial que las luchas feministas tienen para construir momentos de antagonismo con el capital, con la sociedad capitalista, de qué forma y por medio de qué experiencias las mujeres son capaces de enfrentar con sus luchas procesos de expropiación, de los cuales voy a hablar después un poquito. ¿Cuál es la universalidad de estas luchas? ¿Son luchas que importan apenas a las mujeres o son luchas que portan una universalidad importante para el conjunto de las luchas sociales? ¿Y en qué medida estas luchas abren preguntas fundamentales para el trabajo social, que va a ser más o menos por donde voy a terminar el debate de hoy, por lo menos esta primera presentación inicial. Primero, entonces, comenzar delimitando teóricamente un poco la cuestión de lo que llamamos violencia patriarcal, iluminada a partir de esa relación entre capitalismo y un patriarcado de alta intensidad, como lo llama Silvia Fredich, intelectual feminista italiana. Y Silvia Fredich nos habla de un patriarcado de alta intensidad que se constituye en el encuentro con el capitalismo, porque justamente cuando pensamos en el patriarcado como un sistema de dominación, de explotación, de apropiación del trabajo, del tiempo, del cuerpo, de la sexualidad de las mujeres por parte de los hombres, o sea, cuando pensamos este sistema de supremacía, este sistema de dominación, se trata de un sistema de dominación que tiene aproximadamente en torno de 5.000 años. O sea, se trata de un sistema de dominación que atravesó diferentes sociedades. No es un sistema de dominación, esta relación antagónica entre los sexos, esta idea violenta de una supremacía masculina en relación a las mujeres, no es una idea que nace con el capitalismo, pero podríamos decir que con el capitalismo se torna esta relación, este patriarcado gana nuevos componentes materiales, nuevas dimensiones y se torna de alta intensidad. Y es aquí, en este encuentro entre capitalismo y patriarcado, donde tenemos que buscar algunas de las raíces estructurales que explican esa subordinación y el conjunto de violencias que impactan sobre todo en mujeres y personas LGBTs. Hay 3 pilares importantísimos para entender cómo se estructuran las relaciones patriarcales y de sexo. Voy a pasar muy rápidamente para ello. Esta parte tiene más que ver con delimitar desde dónde estoy comprendiendo las violencias patriarcales. Decía entonces que hay 3 pilares importantísimos que sustentan materialmente, que sustentan estructuralmente este ordenamiento de las relaciones sociales. El primero tiene que ver con el modelo de familia, un modelo de familia heteropatriarcal, con una centralidad de la monogamia de las mujeres, sobre todo, muy asociado y que viene a responder a una necesidad de la sociedad capitalista relacionada con la administración de la propiedad privada y también la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto es, este modelo de familia nuclear basado en una figura, ¿no?, en un modelo de relación heteropatriarcal, es una consecuencia y viene a responder a un conjunto de necesidades de la dinámica de la acumulación capitalista que se relacionan con la idea de proveer herederos legítimos para administrar la propiedad privada y también como una célula, un núcleo de reproducción de la fuerza de trabajo que es fundamental para la acumulación capitalista funcional. Entonces esta es una gran pata del patriarcado, ¿no?, de esta sociedad patriarcal, capitalista y racista. Una segunda pata fundamental, extremadamente relacionada profundamente con esta primera pata, tiene que ver con la división sexual y racial del trabajo, que es un ordenamiento
que se instituyó a partir de la idea o de los principios que separaron y jerarquizaron lo que sería el trabajo productivo del trabajo reproductivo. Y por su vez, esta separación y jerarquización entre dos tipos de trabajo, uno atribuido a los hombres, fundamentalmente el trabajo productivo, y el trabajo reproductivo atribuido a las mujeres, considerado un no trabajo, invisible y gratuito. Esta separación fue una separación fundamental para la sociedad capitalista funcional, justamente porque el trabajo reproductivo es un no trabajo, es un trabajo invisible, es un trabajo gratuito fundamental para reproducir a ese trabajador, al conjunto de los trabajadores, a los futuros trabajadores, en función de estar disponibles para ese trabajo productivo. Entonces, esta división fue central porque, de alguna forma, la explotación doméstica de las mujeres dentro de casa es una palanca invisible, invisibilizada, gratuita, no paga por el capital, es una palanca fundamental para la explotación en torno al conjunto de los trabajadores acontecer fuera de lo doméstico, o sea, en el mundo del trabajo. Entonces, esta interdependencia o esta absoluta necesidad del capital en torno al trabajo reproductivo no es casual y provocará que este no trabajo, ¿no?, sea gratuito y sea invisibilizado. Pero además esta división sexual y racial del trabajo, porque esta categorización social de lo que sería, digamos, lo femenino y lo masculino, no solo vino a esencializar estas categorizaciones entre lo que es ser hombre y mujer, sino también fue, a partir de estas categorizaciones sociales, fue también atravesando las relaciones étnico-raciales. O sea, la división no solo se dio entre los sexos, sino también en torno de marcadores de raza. Entonces, esta idea que coaguló, que categorizó, digamos, hombres, mujeres, personas blancas, personas negras, personas blancas, indígenas, estas categorizaciones que fueron esencializando, ¿no?, siendo acompañadas de una cierta esencia de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer. Esta dinámica fue producida al servicio de la acumulación capitalista, o sea, al servicio de explotar más y mejor el trabajo ajeno. Entonces, esta división sexual y racial del trabajo no solo tiene consecuencias a los fines de organización de la explotación del trabajo, sino también tiene un conjunto de consecuencias que provocan una relación antagónica y conflictiva entre los sexos. Inclusive, fue responsable de confinar las mujeres al ámbito de lo privado, tornar la familia un espacio de explotación del trabajo gratuito de las mujeres y por tanto provocar una dependencia financiera de las mujeres en relación a los hombres. O sea, esto que en realidad parece todo este manto de organización de las relaciones de trabajo, tiñendo también las relaciones ideológicas y los lugares sociales propios de la sociedad capitalista, en realidad va a tener impactos enormes, no solo en el trabajo, sino también en la forma como se organizan las relaciones familiares, las relaciones, lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y la tercera pata, profundamente relacionada con esta, tiene que ver con la llamada heterosexualidad compulsiva, tratada aquí como institución, tratada aquí como relaciones de poder, tratada aquí como forma de ordenamiento de las relaciones sociales. Esto de pensar que de alguna forma hay un binarismo de género, o en todo caso una ideología de la diferencia entre los sexos, como si hombres y mujeres fuéramos diferentes esencialmente y por naturaleza, o sea, toda la idea de que los hombres tienen determinada virilidad, determinada compulsión a la sexualidad, determinado apetito sexual, determinada inclinación para las relaciones de poder, y que las mujeres seríamos supuestamente suaves y sumisas y descontroladas emocionalmente, inferiores en términos de fuerza física. O sea, todas estas categorizaciones que operan en nuestra socialización en realidad
vienen a responder a necesidades de la dinámica de la acumulación capitalista relacionadas con la idea de que es necesario decir que este trabajo pertenece a los hombres y este trabajo pertenece a las mujeres, porque es necesario que el trabajo supuestamente femenino y romantizado sea gratuitamente apropiado por el capital, porque es una palanca muy importante para mantener a los trabajadores saludables, garantizar el trabajo reproductivo y de esta forma que la dinámica de la acumulación capitalista pueda continuar funcionando. Entonces, estos elementos forman parte de lo que podemos pensar como los fundamentos materiales y estructurales de la violencia contra las mujeres y los cuerpos disidentes, porque aquí está puesta en estas tres patas de la sociedad patriarcal, de este ordenamiento de las relaciones sociales, está puesta la posibilidad de la apropiación del cuerpo, de la sexualidad, del trabajo, del tiempo de las mujeres. Esto está puesto como parte de ese ordenamiento de las relaciones sociales. Y organiza un conjunto de ideologías patriarcales que atraviesan nuestra socialización, ideologías relacionadas con el sexismo, esto que decía, esta tendencia a asociar que hombres y mujeres somos por esencia diferentes, cuando en realidad los seres sociales somos diferentes. No podemos esencializar y tornar suprema una genitalia que inclusive hoy puede ser modificada, ¿no? Modificada para que las expresiones de la sexualidad puedan, en fin, efectivarse, aparecer, de enriquecer nuestra condición humana. Entonces, toda una idea sexista de que habría una esencia femenina y una esencia masculina, el llamado machismo, que vivimos, sobre todo las mujeres y los cuerpos disidentes, pero que atraviesa el conjunto de las relaciones sociales, un conjunto de ideologías misógenas que descualifican la imagen de la mujer, el trabajo de la mujer, vulgarizan, ridicularizan, infantilizan esta idea de que la mujer siempre, en fin, es más débil, es dependiente emocionalmente. O sea, ideologías que tienen raíces materiales que podemos identificar aquí, que son alimentadas por determinadas necesidades de la acumulación capitalista que precisa no solo categorizar, o sea, criar falsos antagonismos entre los sexos, sino también construir lugares sociales y expectativas de género que son muy funcionales para la explotación del trabajo, para explotar más y mejor. Así como es útil al capital construir antagonismos entre las personas blancas y las personas negras, es útil al capital también construir la idea de que hay un antagonismo entre los sexos, ¿no? Construir una relación de conflicto y antagonismo entre los sexos en el cual el trabajo y la explotación del trabajo, del cuerpo, del tiempo de la mujer cumple estas funciones que venimos destacando. Y sin duda estos lugares sociales y estas expectativas de género van a alimentar, van a ser productoras de violencias que se expresan tanto en el plano interpersonal y cotidiano, es lo que comúnmente los trabajadores sociales atendemos y trabajamos como la llamada violencia doméstica, pero también violencias en un plano estructural que están asociadas más con las relaciones colectivas, con el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, el hecho de que haya violencias que explotan en el ámbito doméstico no quiere decir que podamos leer esas violencias apenas por lo que pasa en ese ámbito entre dos o más personas. Por eso que vamos a hablar en violencia en sentido estructurante, o sea, utilizando y recordando este debate que trajimos aquí, o sea que hay nudos estructurales constitutivos de las relaciones sociales que ordenan nuestra sociedad, que alimentan estos lugares sociales y estas violencias, por eso violencia en sentido estructurante, y violencias en plural, o sea, mucho más allá de la violencia doméstica, iremos a intentar colocar la lupa en un conjunto de violencias, pero también a pesar de entender, de la necesidad de entender la violencia doméstica, pensar que esa violencia doméstica va más allá de las relaciones interpersonales, de las relaciones individuales, de las relaciones entre individuos. Y que es necesario conectar esa violencia doméstica y contra las personas LGBTs con un conjunto de violencias que llamaremos como económica, laboral, institucional, policial, colonial, racista, o sea, un conjunto de violencias que están presentes en esta estructuración de las relaciones sociales. Si nos detenemos rápidamente sobre la actual coyuntura, o sea, si empezamos a cualificar
este patriarcado de alta intensidad en la coyuntura contemporánea y pensamos en el papel destacado que el patrón primario exportador tiene en las economías, en la dinámica de acumulación de nuestras economías de América Latina, es importante iluminar entonces esa ofensiva extractivista que se basea en la extracción y explotación de bienes comunes de la naturaleza en larga escala, orientadas al mercado internacional, o sea, orientados para la exportación, para suplir ahí necesidades, un mercado internacional que demanda materias primas, la industria alimenticia y la demanda por energía también, ¿no? Para esa gran rueda de la acumulación capitalista funcional. Entonces, la cadena del extractivismo es gigante, ¿no? Podríamos pensar en la primacía de ese hidroagromineradora que involucra hidroeléctricas, mineradoras sobre todo de cielo abierto, que son las más depredadoras, el agronegocio. Paraguay tiene el triste privilegio ahí de la soja transgénica, Argentina y Brasil también, la plantación industrial de árboles, por ejemplo, a partir del eucalipto, aquí en Brasil eso también, en Uruguay también es muy intensa la explotación de las papeleras, o sea, es posible mapear ahí una dinámica extractivista, una cadena extractivista que también está asociada con una intensa financiarización y que también está asociada con zonas de procesamiento de exportación donde se libera todo, ¿no? Parece que se liberan la legislación ambiental, la legislación laboral y el cuerpo de las mujeres, ¿no? Estos son las maquilas. Paraguay es territorio de maquilas, México es territorio de maquilas, que son lugares de sufrimiento emblemático de las mujeres. Entonces acá hay un paquete que nos caracteriza mucho cómo funciona esta ofensiva neoextractivista, y lo que es importante de iluminar esta ofensiva neoextractivista es que ella está asociada con, sobre todo en los últimos años, la última década sobre todo, está asociada con con las tentativas permanentes del capital responder a sus crisis, relanzando, ¿no?, la escala de la acumulación capitalista. Y a veces uno tiende a creer que a cada crisis capitalista en realidad hay una reestructuración apenas que es productiva. Lo que las feministas nos han ayudado a entender es que junto con la reestructuración productiva, o sea, junto con el ajuste en torno al trabajo, si se paga más o menos salario, si se aumenta o no la jornada de trabajo, si se intensifica o no el ritmo de producción, si viene una maquila que paga más o menos, si viene una maquila que contrata más gente, prometiendo el desarrollo económico y el aumento del empleo, uno tiende a mirar apenas la reestructuración productiva del territorio. Lo que las feministas nos han ayudado a entender es que junto con la reestructuración productiva precisamos mirar la reorganización de la reproducción social que viene junto a eso. Generalmente invisible porque cae en las espaldas de las mujeres. ¿Qué significa eso? Sobre todo en estos territorios, ese es un concepto, acumulación por desposesión, pero también podríamos usar la idea de una acumulación predatoria, cada vez más predatoria, que va a combinar no solo la explotación directa de la fuerza de trabajo, sino también la expropiación. ¿Expropiación de qué? ¿Qué significa expropiación? Las feministas han hablado de los nuevos cercamientos. El movimiento de la expropiación, que es inherente a la acumulación capitalista, está asociada con la idea de separar y destruir medios de reproducción no mercantilizados. Entonces es el acceso que una comunidad tiene a su tierra, al agua del río para pescar, a su tierra para plantar, o sea, medios de subsistencia y de reproducción que alguna vez fueron no mercantilizados. Esa comunidad nació ahí, es una comunidad indígena que nació ahí y es
heredera de esa tierra desde siempre. Entonces tiene acceso al pez, tiene acceso al agua, tiene acceso a los frutos de la tierra, tiene acceso a la biodiversidad y organiza su economía de subsistencia de forma no mercantilizada. Cuando viene un proceso expropiatorio, ¿qué hace? Separa e interrumpe esto, destruye esa reproducción no mercantilizada para provocar que de aquí a poco se torne propiedad del capital. Entonces esa comunidad que tenía acceso a peces, a agua, en fin, a su propia producción, a su propia agricultura familiar, de aquí a poco, cuando el río es contaminado, cuando la tierra es expropiada, cuando llega una mineradora que desloca a esa población, que no me sale la palabra en español, deslocamiento, en fin, que expulsa esta población, cuando eso comienza a suceder, cuando hay ese acaparamiento de tierras, de repente esa reproducción se ve interrumpida y mercantilizada, porque eso se torna propiedad del capital. Entonces la población tiene que empezar a pagar por el agua, a pagar por los alimentos, aquello que antes era no mercantilizado. Estos son los procesos expropiatorios. ¿Y cómo impacta esto? ¿Por qué decimos que estas crisis capitalistas impactan también sobre la reproducción social? Primero porque son escenarios en que se refuerzan identidades de género coaguladas. Esta idea, lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. No es casual que en escenarios de acumulación predatoria tengamos una proliferación de ideologías sexistas sobre lo que es mujer, sobre lo que es la familia, una intensa sumisión femenina, y muy asociado también con, por ejemplo, el desmonte de políticas públicas neoliberales y cómo esto sobrecarga el trabajo de la mujer. Hay una relación directa entre este paquete de reestructuración productiva y de reorganización de la producción y el desmonte de políticas públicas que van a ser compensados, o sea, un deterioro económico pasa a ser compensado con más trabajo reproductivo. Entonces, si el río fue envenenado y los peces están muriendo, de repente la mujer tiene que intensificar su trabajo reproductivo para alimentar a su familia. Si el agua está envenenada y esa comunidad no tiene más acceso a agua, va a tener que comenzar a hacer tal vez 10 kilómetros por día para traer agua potable para su familia. O sea, de alguna forma, más trabajo reproductivo es un colchón para amortiguar la crisis económica. Entonces, por eso la importancia de iluminar cómo cada nueva vuelta de tuerca en la acumulación capitalista en realidad intensifica aquí el trabajo reproductivo. Por eso las feministas nos han ayudado a entender que territorios de acumulación predatoria son lugares especiales, emblemáticos de sufrimiento de las mujeres, sea alimentando un conjunto de violencias individuales, interpersonales, domésticas, o un conjunto de violencias sociales. ¿Dónde podemos localizar entonces las violencias patriarcales? ¿Dónde las podemos observar? ¿Y cómo ellas están conectadas? Cuando observamos relaciones de poder y de asedio en el trabajo, esta es una violencia patriarcal. En las corrientes de trabajo, en las cadenas de trabajo femenino migrante, en las grandes cadenas globales de valor, porque son las mujeres, sobre todo las mujeres latinas, que migran para el centro, ¿no? para las sociedades capitalistas centrales, para ser babysitter de las grandes familias ricas. Entonces ahí también tenemos violencias patriarcales. En esa asociación del declinio de la infraestructura pública que va a presionar y a desabastecer socialmente las familias, o sea, esto de una familia, de un hogar, vamos a decir así, que está siendo todo el tiempo desabastecido, desfinanciado, y cómo esto se torna una olla de presión para conflictos interpersonales, el ataque a los derechos reproductivos y el control represivo de los cuerpos feminizados y de la sexualidad de las mujeres, también es una violencia patriarcal que crece en este contexto, y la relación estrecha entre neoextractivismo y violencia sexual, o sea, cómo estos territorios son territorios en donde crece exponencialmente la violencia contra las mujeres por varios elementos, por una intensa masculinización de los territorios y un refuerzo de las estructuras patriarcales que viene junto con estas grandes obras, cuando llegan las mineradoras, cuando llega el agronegocio,
estas estructuras patriarcales que muchas veces destruyen un tejido social previo, comunitario, donde las mujeres a veces cumplen funciones ancestrales inclusive, cómo se redimensionan cuando llegan estos grandes proyectos de infraestructura, las asimetrías sociales y salariales, porque los salarios empiezan a destonar, digamos, a veces crecen estrepitosamente los salarios de los hombres o de las familias más ricas y abastadas, cómo esto va a destruir economías de subsistencia, aumenta el costo de vida, se redimensiona la crisis habitacional, aumentan el costo de los alimentos, también asociado con el mercado de commodities, y un mayor confinamiento al trabajo reproductivo, sea porque las mujeres tienen que trabajar para garantizar la misma alimentación cuando aumentan el costo de los alimentos, cuando el agua se torna envenenada, cuando los peces se mueren en el río, sea porque en los contextos de violencia sexual creciente las mujeres pasan a tener miedo, o sea, dejan de habitar los espacios públicos. Aquí en Brasil, en el Amazonas, hay varias obras de infraestructura que fueron construidas, y el relato de las mujeres era ese, que ya no iban al río a nadar, que ya no iban a tener momentos de esparcimiento porque se quedaban encerradas en casa con las ventanas cerradas por miedo a la violencia sexual, porque a veces salir al patio significaba la posibilidad de ser violentada en territorios con a lo mejor 18.000 hombres llegando en un mes, ¿no? Altamente masculinizados y en condiciones de superexplotación de su fuerza de trabajo. Entonces, esto de las luchas feministas nos han ayudado a entender que hay que mapear el trabajo de las mujeres. Hay un nudo estructural importante en el trabajo de las mujeres que nos explica esta violencia patriarcal, sea presente en el trabajo reproductivo, sea presente en las desigualdades que existen en el mercado formal de trabajo, la presencia del trabajo de las mujeres en el trabajo territorial, cuántos territorios se sustentan, cuántas personas se alimentan en territorios populares gracias al no trabajo, ¿no? Al trabajo invisible de las mujeres. ¿Cuánta reproducción de la vida se garantiza en esos territorios? ¿Quiénes son las personas que engrosan las filas del trabajo migrante? ¿No? Son personas negras, son personas LGBT, son las mujeres, ¿no? Son estas categorizaciones sociales construidas para explotar más y mejor la fuerza del trabajo. ¿Quiénes sustentan las economías populares feminizadas? Tiene que ver con esto del trabajo territorial del que hablábamos. La relación entre el trabajo de las mujeres y el endeudamiento. Hoy en día hay varios trabajos. Verónica Gago es una feminista argentina que ha venido ayudando a entender esta relación profunda, que es una pauta del movimiento feminista, la idea de nos queremos libres y no endeudadas, porque hay un mecanismo financiero ahí que es patriarcal también, porque las mujeres, en la medida en que son ellas que cuidan del trabajo reproductivo, son ellas que se endeudan más rápido, son ellas que se preocupan por alimentar a la familia, por cuidar de un anciano, y ahí toda una cadena perversa de endeudamiento. Entonces esta es una relación también muy interesante, también en esta clave de la crítica de la economía política feminista, ¿no? Mirar a la deuda con ojos feministas, ¿no? ¿Quién se endeuda? Inclusive las grandes financieras miran a las mujeres con buenos ojos porque las mujeres somos buenas debedoras, porque somos buenas pagadoras, porque tenemos que seguir garantizando el trabajo reproductivo. Entonces, aquí también hay un debate fundamental, inclusive a la hora de pensar políticas sociales que están financiarizadas, porque hoy en día, sobre todo en las políticas de transferencia de ingresos, vienen vía cartón del banco. Entonces aquí hay todo un mecanismo bastante perverso y contradictorio que acorrenta a las mujeres, que encadena a las mujeres también en unas dinámicas de deudas que las colocan también, no solo prometen su trabajo futuro, comprometen su trabajo futuro, porque quien se endeuda tiene que hacer cuentas de cómo la va a pagar, sino que también muchas veces coloca a estas mujeres en cadenas criminales y violentas en función de poder pagar deudas que son criminosas también, ¿no? Y la relación de las mujeres en la pandemia, sea porque estuvimos en la línea de frente de las profesiones de la salud, sea por la pauta de la provisión social, que decía antes, esto de políticas nutricionales, políticas de transferencia de ingresos,
en fin, el conjunto de pautas que están relacionadas con políticas sociales que pueden dar cierto soporte al trabajo reproductivo. Entonces, aquí hay todo un engranaje que nos permite ver un diferencial de explotación que caracteriza al trabajo femenino, pero también los mecanismos de desvalorización del trabajo de las mujeres, ¿no? Este no trabajo, entre comillas. Y las luchas feministas actuales, quiero correr para llegar al corazón de la exposición y ya finalizar, para abrir para el debate, pero las luchas feministas, este es un poco por donde empezamos, han iluminado y han producido, sea a través de la pauta de la interrupción voluntaria del embarazo, sea a través de la importante pauta de la huelga feminista, en la medida en que han dado visibilidad central al trabajo reproductivo, también han construido una fuerza común contra todas las violencias, violencias en plural. Por eso que decimos que hoy podemos leer las violencias con esos lentes, con esa clave estructurante y en plural, gracias a debates sembrados por el movimiento feminista, que es un movimiento que se ha tornado masivo, intergeneracional, con una cara, con un rostro popular y enraizado, ¿no? Con raíces importantes en otras luchas concretas que existen. Es la lucha por la tierra, es la lucha contra el agronegocio, es la lucha por la biodiversidad, es la lucha por la diversidad sexual, o sea, enraizado en un conjunto de luchas, con un potencial de transversalidad importantísimo, esta idea de que la lucha de las mujeres importa apenas a las mujeres. No, la lucha de las mujeres, la lucha feminista, claro que tiene el protagonismo de las mujeres en todas sus expresiones, mujeres cis, mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, en todas sus formas y expresiones posibles. Hay un protagonismo de las mujeres, pero en realidad es una lucha que es importante para el conjunto de las luchas sociales. Esta idea de poder transversalizar la crítica al patriarcado. La crítica al patriarcado no importa apenas a las mujeres. La crítica al patriarcado tiene que ser importante para cualquier sujeto que se pretenda transformador de las relaciones sociales de las cuales estamos hablando. Así como la crítica al racismo no pertenece apenas a personas racializadas. La crítica al racismo es fundamental para cualquier lucha social que quiera transformar el estado de cosas vigentes, ¿no? Crear una nueva sociedad, crear un nuevo proyecto de sociedad. Entonces, esta idea de transversalidad de la crítica del patriarcado, de la potencia de la intervención feminista es muy importante. Por su fuerza de desestabilización global, combinando lucha por derechos y radicalidad, acción directa, esto de provocar al mismo tiempo una crítica contra el neoliberalismo, contra la sociedad de clases, contra el colonialismo, contra el patriarcado, contra el racismo. Esto de enfrentar la financiarización de la vida, esta pauta es fundamental. Nos queremos libres, vivas y sin deudas, ¿no? Acá esta palabra de orden condensa muchas pautas importantísimas de lo que son las corrientes, de lo que son las cadenas que nos enclausuran al trabajo doméstico, que nos confinan al ámbito de lo privado, que nos endeudan, que nos asesinan en las manos del feminicidio, ¿no? Y la pauta, diría que es central, es la idea de politizar y dar visibilidad al trabajo reproductivo, esto que decíamos antes, el trabajo reproductivo, un no trabajo, un trabajo gratuito, un trabajo romantizado, esto de es amor, ¿no? Se hace por amor. De ahí la importancia de la pauta, no es amor, es trabajo no pago, es trabajo gratuito. Esto de traer el trabajo reproductivo al centro es fundamental, politizar y traer al centro el trabajo reproductivo. Primero porque ahí tenemos el nudo de varias violencias, ¿no? Una mujer acorrentada al trabajo reproductivo es un nudo permanente de alimentar violencias, ¿no? Y a su vez porque alimenta una relación desigual y antagónica entre los sexos también. Y a su vez es una palanca fundamental para la acumulación capitalista funcional. Y a su vez es también un nudo que categoriza lo que supuestamente son hombres y mujeres por esencia. Entonces, esto de traer
al centro el trabajo reproductivo es una intervención central de las luchas feministas, y atrelado, relacionado a esto, politizar y profundizar las lecturas sobre las violencias patriarcales, ¿no? Este mapa que hacíamos antes, este diagnóstico plural de las violencias que están interconectadas, son centrales para tener ahí una lectura más de totalidad de cómo se producen las violencias. Entonces, ¿cómo enfrentamos las violencias desde una perspectiva estructurante? Quiero cerrar esta primera parte de la exposición con estas cuestiones que son provocaciones para pensar los equipamientos, las instituciones de políticas públicas, sobre todo las instituciones de políticas públicas que enfrentan la violencia contra las mujeres, en su mayoría centradas en la violencia doméstica. Decía antes que vivo en una ciudad atravesada y que tiene todas las características de un territorio extractivista, como la que hablaba antes, masculinización de los territorios, asimetrías salariales, intensificación de las asimetrías patriarcales, desestructuración de economías de subsistencia. Todo eso existe en Río de las Ostras, y una de las consecuencias fundamentales era el aumento estrepitoso de la violencia sexual, esto impactando inclusive en la libertad de las mujeres. Las mujeres dejamos de salir a la noche a determinada hora, si no tenemos un auto, si no podemos pagar un Uber, si no vamos con la amiga, exactamente porque es una amenaza permanente, entonces eso impacta en nuestra sociabilidad, en nuestra realidad como mujeres. Y me incomodaba muchísimo, cuando hacíamos trabajos desde la universidad, encontrar que los principales equipamientos de políticas públicas, las principales instituciones, trabajaban con la idea de la violencia doméstica, cuando en realidad los índices de la violencia, sí había violencia doméstica, pero primero, cuando había violencia doméstica, ella no podría ser leída encerrada en sí mismo, como si fuera un problema de lo doméstico, de relaciones apenas interpersonales, que involucraba elementos culturales, en la mejor de las hipótesis, de machismo, etc. Me incomodaba una lectura coagulada de la violencia, en el gueto de la violencia, diría, de la violencia doméstica, diría Verónica Gago, y me incomodaba que todas las otras violencias patriarcales parecían no tener lugar en una realidad en la cual la violencia sexual que las mujeres sufren es una clara consecuencia de un territorio extractivista. Entonces, ¿cómo pensamos los equipamientos de políticas públicas? ¿Cómo trabajar las violencias desde una perspectiva estructurante? Un primer elemento, tenemos que pensar intervenciones tanto del Estado cuanto de los movimientos de mujeres que puedan socializar, dar soporte, desmercantilizar y desfeminizar el trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo es el trabajo de una sociedad, es el trabajo de reproducción de la vida, de las condiciones de estudiar, de tener salud, de vivir, de ser felices. El trabajo reproductivo involucra un conjunto de elementos y el conjunto de la sociedad. No puede ser problema de las mujeres. Tiene que ser desfeminizado, tiene que tener soporte de políticas sociales, tiene que ser socializado y pensar también en que sea desmercantilizado. No es una solución apenas pensar políticas sociales que transfieran ingresos para que las mujeres contraten servicios. Es necesario pensar en formas comunitarias de organizar la reproducción social. Políticas de empleo que no reproduzcan las desigualdades sexuales y raciales, porque en el trabajo hay un nudo central del antagonismo entre los sexos. Entonces es necesario pensar en políticas de empleo. Es necesario pensar en educación sexual integral en todos los niveles de la educación. Desde la escuela primaria hasta la universidad. Necesitamos en las universidades criar cátedras que aborden desde diversas perspectivas la educación sexual integral, justamente para trabajar en el plano de las relaciones culturales también, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, qué masculinidad es esa alimentada por esas relaciones sociales, cuál es la condición femenina, esto de desmontar la idea de que hay una esencia femenina y una esencia masculina, esta ideología de la diferencia, estos binarismos de género, en realidad
los seres sociales somos diversos. No podemos esencializar la existencia de una genitalia, biologizar la sexualidad a tal punto de construir una esencia. Entonces, la educación sexual integral es estratégica para disolver esa relación antagónica entre los sexos. Pensar en la autonomía de las mujeres y las personas LGBT sobre su cuerpo, de ahí la importancia de descriminalizar y legalizar el aborto, y también pensar políticas que den apoyo a las mujeres y a las personas LGBT, políticas específicas para las mujeres, que aborden la sexualidad de las mujeres. Porque el control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres no es un fenómeno cultural. No es un fenómeno cultural. Está asociado con acorrentar, está asociado con encadenar a las mujeres a la división sexual del trabajo. Las mujeres no pueden tener control sobre su capacidad reproductiva porque esto es un problema para el capital, porque el capital necesita el trabajo reproductivo y gratuito para apropiarse de él. Entonces, si las mujeres... muy interesante porque Silvia Friedrich nos ayuda a entender que el cuerpo de la mujer también es territorio de la lucha de clases y es un engranaje fundamental en torno al trabajo, el control del trabajo, de quién trabaja, ¿no? de la producción de futura fuerza de trabajo. Entonces, no es menor los debates en torno al control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Garantizar condiciones de autonomía material y financiera para las mujeres, ¿no? Esto de la pauta de la autonomía financiera de las mujeres siempre estuvo asociada con la idea de la mujer precisa tener recursos para poder separarse de un hombre violento. Es mucho más profundo que esto. Claro que eso es fundamental, la autonomía financiera es central para una mujer poder romper un ciclo de violencia, pero también está asociado con disolver lugares subalternizantes en la división sexual del trabajo. También está asociado con desconfinar a las mujeres del trabajo reproductivo. También está asociado con que la mujer tenga nuevos horizontes de socialización, pueda estudiar, pueda hacer deportes, puede elegir la profesión que quiera, y por tanto pueda romper más fácilmente con lugares subalternos que categorizaron lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, como si fuera un producto biológico automático y no una construcción social e histórica. Esto de pensar políticas de enfrentamiento de las violencias en una perspectiva transversal y estructurante. Claro que los equipamientos de políticas públicas tienen que atender la violencia contra las mujeres domésticas que aparece en el plano doméstico, pero no puede ser un plano apenas en el nivel de un conflicto que es familiar, porque no es un conflicto apenas familiar. Tiene todas estas claves, todos estos nudos estructurantes que la alimentan, ¿no? Esa violencia. Cualificar y formar a todos los profesionales que trabajan con las violencias desde una perspectiva antirracista y antipatriarcal. Y aquí digo a todos los profesionales, las policías, las guardias municipales, los médicos, los trabajadores sociales, las personas de la recepción, las personas que hacen la limpieza, los choferes que conducen, todos los profesionales de los equipamientos que atienden la violencia tienen que ser capacitados y cualificados, formados en esta perspectiva, ¿no? Y registrar las informaciones y dar visibilidad a las violencias patriarcales, construyendo indicadores étnico-raciales, de identidad de género y de orientación sexual, de clase y canales de denuncias. Si no producimos indicadores, si no producimos datos, si no producimos investigaciones, también es muy, muy difícil subsidiar políticas públicas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la asistencia, en el ámbito de la justicia, medidas protectivas contra las mujeres en situación de violencia. Apenas en el gueto de la violencia doméstica no vamos a conseguir superar las violencias patriarcales. Por ahora es esto, creo que me extendí de más, aquí un poco de la bibliografía que trabajé, cualquier cosa después puedo pasarles. Pido disculpas si me extendí demasiado, abrimos para el debate, comentarios, muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Katia. Realmente súper interesante todo lo que pusiste. Sobre todo tomando un poquitito y abriendo un poco también al debate. Esto que estabas comentando desde una concepción un poco, digamos, lo falocéntrica de las cosas, muy centrado en lo masculino y dejar de pensar desde la concepción misma de las necesidades
que se tienen de los sectores de las mujeres o de otras poblaciones LGTBIQ+. ¿Verdad? Aldo. Bueno, un gusto escucharle a Katia. Yo les insto a las compañeras, compañeros a dejar sus preguntas. Tenemos 2 preguntas que voy a leer ahora. La verdad que es un tema demasiado importante para el trabajo social. Con el título nomás de que nuestra profesión es una profesión bastante feminizada. ¿Por qué? Porque es de cuidado. Estamos hablando de trabajo social que está vinculado siempre, o estuvo y sigue vinculado al cuidado, a la asistencia, a un montón de cuestiones que dentro de esa asignación de trabajos suele estar vinculado a las mujeres, y de hecho la mayoría de las acá en Paraguay, al menos hasta ahora, es una población mucho más amplia de mujeres que estudian trabajo social, ¿verdad? Ahora aumentó bastante la cantidad de varones, pero sí, sigue siendo mayoría mujeres. Voy a leer las 2 preguntas y les insto a las compañeras y compañeros a poner en el chat. Uno dice: ¿por qué no existen las leyes que amparen la igualdad entre hombres y mujeres? Y otro: ¿qué oportunidad existe para avanzar en una línea emancipatoria frente al avance del extractivismo en los territorios? Podemos empezar por ahí, Katia. Te cedemos nuevamente la palabra. Bien, voy pensando aquí. 2 cuestiones importantísimas, ¿no? No sé si tengo respuestas a ambas, creo que son cuestiones que están abiertas. La primera es sobre las leyes, ¿no? Si existen leyes, ¿por qué no existen leyes? Por lo que entendí es por qué no existen leyes que apunten o que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que esa pregunta trae la importancia central de pensar en instrumentos institucionales, legales, jurídicos, ¿no? No solo leyes, sino también intervenciones en materia de políticas sociales, de políticas públicas, que tengan un potencial de despatriarcalizar, o sea, de reducir tendencialmente estos antagonismos, estas desigualdades entre los sexos. Ahora, tenemos que ser conscientes que no son leyes que van a transformar esta realidad que está puesta en la propia organización de las relaciones sociales. Si en la propia estructura de la sociedad, si nombramos esta sociedad como una sociedad capitalista, racista y patriarcal, no son leyes que van a tener el poder de deshacer esto, y sí grandes transformaciones históricas y sociales a largo plazo. Claro que eso no significa el hecho de que no sea una ley que pueda disolver antagonismos patriarcales, racistas y de clase que están puestos en las relaciones sociales. Por más que una ley no tenga ese poder, no quiere decir que las leyes no sean importantes. Entonces, por ejemplo, leyes, vamos a pensar en leyes recientes, conquistadas en distintas partes, que tienen ese potencial de despatriarcalizar las relaciones sociales, o sea, de desencadenar las mujeres del confinamiento del trabajo doméstico, de esa rígida división sexual del trabajo, de esa ideología binaria de género, no solo las mujeres, sino también las personas LGBTs. Hay un conjunto de leyes que provocan transformaciones importantes. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es central. Es central porque le devuelve a la mujer autonomía para decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, que es un nudo importante de la división sexual y racial del trabajo. La ley del casamiento igualitario también es una ley importante, porque es una ley que también confronta esta idea de la familia heteropatriarcal, que es un pilar central de la sociedad patriarcal, confronta los binarismos de género, entre otras leyes. Leyes
que promuevan una inserción más igualitaria de las mujeres en el mercado de trabajo, también son leyes centrales para despatriarcalizar potencialmente las relaciones sociales. Leyes que den soporte, por ejemplo, al trabajo reproductivo, hablábamos sobre eso al inicio informalmente. Si existen políticas sociales que ofrecen escuela para las niñas, si ofrecen protección social, por ejemplo, jubilación para la mujer que dedicó toda su vida al trabajo comunitario, a las economías populares y al trabajo reproductivo, o sea, aquello que es leído como no trabajo. Esas son leyes de protección social de esa mujer cuando envejezca que son fundamentales. O sea, nombré aquí algunas leyes que tienen algún potencial de despatriarcalizar un poco las relaciones sociales o de ofrecer lugares más igualitarios en ese escenario de conflictos y antagonismos entre los sexos. Esa es uno de los elementos que se me ocurren dialogando con esa primera pregunta. Y la segunda pregunta en relación a líneas emancipatorias frente al extractivismo, creo que eso dependerá del rumbo de las luchas sociales, ¿no? El extractivismo es una tragedia para nuestros pueblos, ¿no? Porque inclusive gobiernos progresistas que fueron importantes, muy importantes para América Latina, pero inclusive gobiernos progresistas se ampararon ahí en una ecuación perversa entre extractivismo, la renta, los beneficios económicos y la renta proveniente del extractivismo, estimulando un conjunto de políticas sociales que se pretendían redistributivas, pero que en realidad no estaban dando cuenta ni siquiera de las consecuencias y del agujero que el extractivismo provocó. Entonces, esto es una tragedia, ¿no? El extractivismo es una tragedia. Es la soja, son las mineradoras, son las hidroeléctricas. Estamos volviendo a atarnos a las cadenas de la dependencia peor que hace 500 años atrás. Entonces, esto es un problema para los gobiernos progresistas que en algunos países vuelven a ascender, en América Latina, estoy pensando en Chile, estoy pensando en la necesidad de que Lula derrote a Bolsonaro en Brasil, estoy pensando, bueno, en esos escenarios, ¿no? En Argentina, estoy pensando en esos escenarios, y cómo es fundamental superar este círculo vicioso del extractivismo. Ahora, ¿de dónde vendrá esa línea emancipatoria? No me parece que pueda depender de los gobiernos, me parece que son las luchas sociales, y creo que las mujeres tienen un papel protagonista, los movimientos indígenas son centrales también por su relación con los bienes comunes de la naturaleza, para abrir mínimas líneas emancipatorias, ¿no? Es necesario construir otra correlación de fuerzas para que los gobiernos progresistas no sigan centrando su apuesta de gobernabilidad en torno al extractivismo, porque eso es un tiro en el pie, diríamos en Brasil. Se me ocurren esas cuestiones. Vi que hay otras preguntas aquí en el chat. Así es. No sé, no quiero también, bueno, demorarme tanto, a lo mejor me estoy demorando mucho en las respuestas. Te leo rápidamente las otras preguntas como para que puedas. ¿Cómo el capitalismo se beneficia con la reproducción de las mujeres? ¿Qué políticas públicas se puede dar para las mujeres que son madres y trabajadoras, ya que en su trabajo y en su casa es explotada? Después, ¿tienen los días contados el enfoque focalista de las políticas sociales ante el aumento sustancial de la pobreza? Después, otra pregunta, ¿cómo despatriarcalizar el conocimiento euro-occidental? Estamos entrando, parece, ya en un poco más, van subiendo de tono las preguntas. Adelante, Katia. Caramba, necesito mucho tiempo para pensar. Estoy anotando para no olvidarme. Sí, tranqui, que yo te vuelvo a leer si es que... Dale, cualquier cosa me las volvés a repetir para no perderme.
Bueno, esto de cómo el capitalismo se beneficia con la reproducción de las mujeres es con el trabajo reproductivo designado a las mujeres. Es un poco lo que intenté trabajar en el primer momento de mi exposición. El trabajo reproductivo es un capítulo central para la acumulación capitalista. Justamente por ser un no trabajo, justamente por no ser remunerado, justamente por haber sido romantizado, inclusive confinado al ámbito de lo privado, porque en sociedades anteriores o en modos de vida más comunitario, eso es posible de ser identificado en comunidades indígenas, por ejemplo, la reproducción de la vida común no necesariamente es doméstica o privada, ¿no? Se hace sobre bases más comunes, más comunitarias. Este movimiento de haber confinado a lo privado, o sea, haber tornado la reproducción de la vida un problema de individuos y de haber colocado a la mujer en el centro, es un artilugio claro del modo de producción capitalista. Porque es más funcional para la producción de trabajadores, de fuerza de trabajo, que pueda venderse en condiciones normales en el mercado de trabajo. Entonces, contar con el trabajo reproductivo y romantizar el trabajo reproductivo y generificar el trabajo reproductivo, designárselo a las mujeres, es central para el capital, porque él se beneficia de eso de forma gratuita. Imaginen si no existiera trabajo reproductivo designado a las mujeres. El capital tendría que pagar salarios más grandes, mayores, para que las personas puedan contratar trabajos reproductivos. Entonces, así como el capital también cuenta con las políticas sociales para, en fin, para reproducir la fuerza de trabajo, el capital también cuenta con el trabajo reproductivo designado a las mujeres. Entonces, acá hay un capítulo central de la acumulación capitalista que tiene un conjunto de consecuencias que provoca ideologías, ideas. O sea, esta materialidad de cómo se organiza la explotación del trabajo produce ideas. Ideas de que las mujeres son emocionalmente descontroladas, de que son más débiles que los hombres, de que son dependientes emocionalmente de los hombres, de que son, en fin, que tienen un apetito sexual más tímido frente a los hombres, de que no les gusta el poder, y si les gusta el poder se comportan como un hombre. O sea, todo un conjunto de ideologías sexistas, machistas, que operan a partir de esta categorización y que producen violencias también, ¿no? Entonces, y la pregunta por las políticas públicas que pueden de alguna forma dar soporte a las mujeres que se encargan del trabajo reproductivo, me parece que son varias, ¿no? Políticas públicas que den soporte a las tareas de cuidado. Yo creo que hay que, además de una existencia de políticas públicas donde los niños puedan reproducirse, comer, estar, para que las mujeres puedan trabajar y hacer su vida, entonces escuelas, guarderías, además de ese tipo de instituciones, es preciso políticas que colectivicen el trabajo reproductivo. Por ejemplo, la Revolución Rusa construyó comedores comunitarios, donde se hacían, digamos, almuerzos y cenas de forma comunitaria, o lavaderos de ropa comunitarios. O sea, esto de que es común y no está bajo la responsabilidad de una mujer. Entonces hay que pensar también en políticas que sin duda den soporte en lo educativo, en lo nutricional, en lo asistencial, el trabajo reproductivo, pero también que desgenerifiquen, que lo tornen común y que lo tornen desmercantilizado, como decía antes. Un poco por ahí pienso las cuestiones levantadas por esa pregunta, ¿no? La relación entre políticas sociales y focalización, ¿no? Sí, con el aumento trágico de la pobreza que estamos observando, redimensionado por la pandemia, sin duda, sí, las políticas focalizadas están llegando a su fin. No sabría decirlo, es una excelente pregunta. No sabría decirlo porque la focalización depende de varios elementos, también de un desfinanciamiento, ¿no? De una orientación neoliberal de la política social y de una lógica del ajuste que pauta
el no financiamiento de la política social. O sea, el principal argumento de la focalización, con el Banco Mundial a la cabeza, que es el gran mentor de ese modelo de la focalización, está asociado con romper modelos de políticas universalistas por la lógica del ajuste estructural. Es preciso reorientar el fondo público para pagar las deudas externas y los compromisos de endeudamiento frente al Fondo Monetario Internacional, y es preciso no financiar más políticas universales, de corte universal. Yo no sé si esa lógica es tan fácil de desmontar, mientras el núcleo duro de las políticas económicas y de las políticas sociales de los gobiernos no sea revertido. El modelo focalizado no sé si será superado, ¿no? Es claro que el tamaño de la pobreza que tenemos demanda inclusive políticas más estructurantes y universales. Cuando digo políticas estructurantes, estoy pensando en políticas que generan infraestructura permanente, que tienen impacto duradero en las desigualdades sociales. Estoy pensando en políticas universales de educación, de salud, de asistencia. O sea, ese modelo de políticas basada en la transferencia monetaria de recursos es extremadamente problemática también porque supone una financiarización absurda, porque ellas se cobran a través de los bancos. Entonces, en realidad, es una inyección de fondo público todo el tiempo en los bancos, y muchas veces una puerta de entrada de endeudamiento, porque las personas se endeudan teniendo el crédito de la renta que entra vía políticas sociales. Las personas entran a endeudarse, sobre todo las mujeres. Entonces, es una pregunta muy buena que me trae mil cosas para pensar. Por ahora se me ocurre esto, ¿no?, de la focalización. Y también lo que me parece muy, muy perverso es esta ecuación que decía antes entre extractivismo, renta del petróleo, renta que entra por el agronegocio, y una tentativa de inyectar esto en políticas sociales, como si esto es una ecuación perversa. O sea, crece el hambre porque el hambre es provocada por las grandes industrias del agronegocio, por los despojos de la tierra, por los deslocamientos forzados de la población, por el acaparamiento de tierras, por la destrucción de economías de subsistencia. Esto destruye la soberanía alimentar, esto introduce semillas transgénicas, esto revienta la biodiversidad, las personas pasan a tener hambre. Y de repente, ese agronegocio que destruyó, ¿no?, esas poblaciones, que provocó el hambre, genera lucros de las commodities, por tanto aumenta el fondo público, y allí los gobiernos llegan con políticas nutricionales, muchas veces inclusive pautadas por las necesidades de la industria alimenticia y del agronegocio. Entonces es un círculo vicioso absurdo, porque en realidad esas políticas nutricionales no están a la altura. Paremos de producir hambre y no financiemos políticas nutricionales, que en realidad en fin, le hace cosquillas al tamaño del problema, ¿no? A mí me parece que acá hay una ecuación muy perversa entre extractivismo y políticas sociales focalizadas, que los gobiernos progresistas, porque los gobiernos neoliberales no están interesados en interrumpir ese engranaje, pero que los gobiernos progresistas precisan problematizar, y los trabajadores sociales tenemos herramientas preciosas para contribuir con ese debate, porque trabajamos en la punta, visualizando la pobreza y visualizando toda esta máquina de totalidad que la produce, ¿no? Hay que pensar en políticas nutricionales que garanticen la soberanía alimentar, que garanticen y valoricen la agricultura familiar, y no políticas alimentarias al servicio de la industria del agronegocio, en fin. Esto me parece que es central, ¿no?, en relación a esta relación políticas sociales focalizadas. La pregunta de cómo despatriarcalizar el conocimiento eurooccidental. Yo diría que cómo despatriarcalizamos nuestro conocimiento, ¿no? Cómo introducimos cada vez más claves en nuestro, porque el conocimiento eurooccidental, no necesariamente creo que es el conocimiento eurocéntrico, ¿no? No necesariamente automáticamente un conocimiento que viene de Europa o que es producido en Europa es colonizador.
históricamente puede ser, pero hoy en día hemos avanzado en ese sentido. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es despatriarcalizar nuestro conocimiento y superar un conocimiento que es eurocéntrico, o sea, aprender a pensar en claves latinoamericanas, aprender a pensar en claves de toda la diversidad humana que nos constituye, ¿no? Y provocar un encuentro entre los conocimientos que estos sujetos producen. Entonces, el feminismo produce conocimientos, los territorios populares y ancestrales producen conocimientos, los indígenas son guardianes de conocimientos importantísimos, guardianes históricos, que involucran semillas, modos de vida, modos comunitarios de enfrentamiento de las desigualdades. Ahí tenemos que invertir también energías en dialogar con esas tradiciones latinoamericanas, con esas tradiciones que existen en los territorios populares y que muchas veces pueden alimentar intervenciones del trabajo social, ¿no? Cuando decía esto de hay que aprender a pensar también en modelos de reproducción que no reproduzcan la mercantilización, me refiero a un elemento que las feministas traen mucho, que es pensar en modelos de defensa, de cuidado colectivo entre las mujeres. Entonces, si no puedo contratar una babysitter, si no puedo pagar una escuela, ¿cómo es posible construir economías populares con protagonismo de las mujeres donde podamos cuidar de nuestros hijos de formas colectivas? ¿Y en qué medida los trabajadores sociales podemos también promover esos procesos de autoorganización en los territorios o autodefensa frente a la violencia patriarcal? Si estamos en un territorio donde hay violencia sexual, un territorio masculinizado, ¿cómo nos protegemos las mujeres? Esto también de los trabajadores sociales no apelar, claro que las políticas sociales y la intervención del Estado es fundamental, porque es solo ella para garantizar derechos, pero esto también de dialogar con las herramientas que los movimientos y las luchas construyen, ¿no? Las energías de lucha, los mecanismos de protección, los mecanismos de justicia popular también, ¿no? Cómo estos repertorios entran en nuestra intervención. Creo que también hay un desafío enorme ahí. Me extendí un montón. Vuelvo a devolver la palabra para, no sé si ya cerraríamos o más cuestiones. Perdón, Aldo. No. Súper bien. No hay absolutamente desperdicio en nada de lo que está saliendo. Hay una última pregunta que a lo mejor podés aprovechar y hacer el cierre. Dice, en el escenario de identidad de género coagulado, ¿cómo podemos desglosar el modo de ser del obrero dentro del patriarcado? Y otra, ¿por qué la discriminación recae en ambos sexos? No sé si quieres usar un poquitito a lo mejor eso y hacer tu cierre. Igual yo creo que nos falta todo el tiempo, pero es un ciclo, así que te vamos a tener más en otras dos ocasiones. Así que por ahí. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta de Ramón. En el escenario de identidad de género coagulados, en esto de estas categorizaciones, este binarismo de género, esta heterosexualidad compulsiva que organiza las relaciones, ¿no? Solo se puede ser hombre o mujer, y ser hombre es esto y ser mujer es esto, o sea, esta es la verdadera ideología de género. Esta es una idea producida, ¿no?, a partir de esencializar una condición femenina y masculina. ¿Cómo podemos desglosar el modo de ser del obrero dentro del patriarcado? Entiendo que tal vez Ramón se refiere a la identidad, muchas veces una identidad masculina que existe en el obrero, en el trabajador, que también es una identidad muy patriarcal. No sé si es eso a lo que Ramón se refiere. Si es eso, creo que es un desafío. Por ejemplo, yo trabajo mucho aquí con el movimiento Sin Tierra, ¿no?, que es un movimiento de campesinos. Y es muy reciente en el movimiento Sin Tierra la creación del colectivo LGBT, que inclusive integro, porque soy una mujer lesbiana. Y esto es muy reciente porque el campesino es históricamente una figura de macho, ¿no? Esa figura de un masculino
socializado en la lógica y la violencia de las relaciones patriarcales. Recuerdo que cuando llegué a Brasil, apenas empecé a trabajar con el movimiento Sin Tierra, me acuerdo que había cursos de formación en que había hombres que hacían intervenciones claramente machistas y violentas y homofóbicas, ¿no? Y como muy interesante en esto de transversalizar la crítica del patriarcado, muy interesante porque los sujetos LGBT también están entre los obreros, cada vez más. Los sujetos LGBT también están en el seno de la clase trabajadora. Entonces, esto me parece que es un movimiento de los últimos años, no que antes no hayan estado, sino que hoy hay más condiciones para que la diversidad sexual pueda expresarse. Entonces, esto me parece muy pedagógico también acerca de esta figura, de esta masculinidad que también integra el mundo popular, que también está presente en las clases trabajadoras, que es una masculinidad reproductora, ¿no? Reproductora de estas ideologías patriarcales, que muchas veces fueron accionando, interesantísimo cómo Silvia Fredici muestra eso, muchas veces fueron accionadas a lo largo de la historia como mecanismos para desviar antagonismos de clases. O sea, es útil para el capital también que haya un antagonismo entre personas blancas y negras, que haya un antagonismo entre mujeres y hombres, que haya un antagonismo entre personas heterosexuales y personas LGBT, porque esto desvía, el foco de los conflictos que la sociedad de clases produce todo el tiempo. Esto es útil para el capital, ¿no? Sembrar falsos antagonismos en las relaciones sociales. Entonces, esto es un desafío fundamental. ¿Cómo hacemos con que en el mundo popular o en los territorios populares y de resistencia no reproduzcamos ideologías retrógradas, ¿no? Ni ideologías racistas, ni ideologías misóginas, ni ideologías sexistas, ni ideologías clasistas en el mundo de los de abajo, en el mundo de los subalternos. No sé si era esa la pregunta de Ramón, pero bueno, fue para donde conseguí viajar. La segunda pregunta, no recuerdo, Aldo, no sé si había más alguna pregunta. En realidad también Ramón hablaba, ¿verdad? Decía por qué la discriminación recae en ambos sexos. Sí, yo creo que, a ver, vivir bajo relaciones alienantes es terrible para todas las personas que vivimos bajo relaciones alienantes. O sea, relaciones antagónicas, relaciones clasistas, relaciones sexistas, fracturan nuestra subjetividad de todos los individuos sociales que vivimos en ella. No todos tenemos los mismos lugares. Yo soy una persona blanca y por tanto tengo privilegios por ser una mujer blanca. Soy una persona cis y por tanto tengo privilegios en relación a una persona trans. Pero a su vez soy una mujer, entonces vivo de forma diferente las desigualdades patriarcales de cómo las vive un hombre. Entonces, esto de que por más que identifiquemos que estas fracturas en las relaciones sociales nos atraviesan a todos, no nos atraviesan de la misma forma, ¿no? No nos atraviesan. No pasamos las mismas desigualdades, no estamos en los mismos, posicionados en los mismos lugares de esta categorización social, si somos blancos o negros, si somos mujeres o hombres, si somos personas trans o personas cis, si somos personas heterosexuales o LGBT, si somos personas de las clases dominantes o de las clases trabajadoras, si somos propietarios o apenas tenemos nuestra fuerza de trabajo para vender. No estamos posicionados de la misma forma. Entonces, creo que por eso la centralidad al hablar del patriarcado, de las mujeres y de los cuerpos femeninos como principales atacadas, ¿no? No me gusta usar la idea de víctimas porque me parece que desmoviliza, pero sí los principales blancos, ¿no? Los principales focos del conflicto, ¿no? Aunque esto fractura las relaciones sociales, sin duda la masculinidad padece el patriarcado.
no lo padece como lo padecen las mujeres y los cuerpos femeninos, pero una masculinidad violenta, una masculinidad alienada, una masculinidad que se alimenta de una supuesta supremacía, de la subyugación de lo que es femenino, no es una condición humana enriquecida, al contrario, es empobrecimiento humano. Entonces, en ese sentido, creo que esta fractura atraviesa el conjunto de las relaciones sociales, pero no nos atraviesa de la misma forma. Tiendo a pensarlo por ahí, ¿no? Creo que es eso, Aldo. Muchísimas gracias, Katia. Ahora les dejo a Ale para que haga un poco el cierre y nada más que agradecer, ¿verdad? Yo ya me callo por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias, Katia. De verdad, para nosotros es un honor haberte tenido el día de hoy, para que nos estés compartiendo un poco este tema que es tan interesante. Realmente el tiempo es muy corto, el tema es muy complejo y es muy interesante y da para más discusión. Yo me quedo un poco con todo lo que expusiste y le invito a los estudiantes, a los colegas y público en general a que nos interpelemos es esto que estabas comentando, esta visión un poco occidental de los temas y esta concepción un poco desde el capitalismo y el patriarcado, a cómo se conciben todas las cosas desde esos puntos de vista. Sin embargo, también me quedo con lo que estabas comentando, que es el trabajo social. Tenemos herramientas preciosas que nos permiten a nosotros incidir en la praxis profesional y transformar o tener una visión un poco más transformadora de la sociedad. Para nosotros realmente fue un honor, Katia. Espero que este sea uno de los encuentros que nos permita, digamos, seguir vinculándonos y espero que la próxima sea de manera presencial. Muchas Quizás gracias. pensar en una sesión en Paraguay ya, quizás, o en otro lado, pero muchísimas gracias realmente por tu tiempo. Gracias Alejandra, Estela, Aldo, Ada. Gracias a todos, gracias por las preguntas, por el tiempo, la paciencia. Mucha salud para nuestros pueblos, para nuestras familias. Espero que estén todos bien y gracias por la escucha y por el intercambio. Un abrazo especial a todos. Antes de irnos, me gustaría, por favor, si pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto grupal. Los que puedan, por supuesto. Vamos a esperar a que vayan iniciando sus cámaras los estudiantes y colegas y público. Bueno, voy a tomar el print de pantalla. Si se ríen un poquitito. 1, 2, 3. Ahí está. Bien, muchísimas gracias a todas y todos. Un abrazo grande. Gracias de vuelta, Katia. Un honor haberte escuchado esta noche. Chao, muchas gracias. Chao, Gracias a todo el equipo de trabajo social. Poderoso equipo de trabajo social. Gracias a las coordinaciones. Chao. Y a toda la Faxo. Chao, chao. Hasta luego, buen fin de, gracias.